de tener aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario para conocer un poco de lo mucho que existe aquí. Vamos a iniciar esta presentación del libro, pero quiero contarles algo que escuché justo en un centro cultural de Oaxaca. En él estaba un ponente que era doctor del Templo Mayor y platicaba por qué no había más arqueólogos y por qué esta información no se bajaba a nivel primaria para iniciar este fomento del amor por el tema de la historia, y su respuesta hoy tiene una réplica, porque me dijo: hay muchos doctores e investigadores que justo se encierran en un escritorio y ya no quieren bajar el lenguaje a los más pequeños. Y cuando de pronto descubrí que existe un doctor que tiene toda la intención de platicar con los jóvenes y modificar la información para que sea comprendida, me llenó de gusto, porque justo quiere decir que también la investigación suelta el escritorio y baja e intercambia con el mundo real, con el futuro que son ustedes. El día de hoy, justo les pido un aplauso para el maestro, para el doctor Jorge Veraza, por favor. Voy a leer rápidamente una breve semblanza para que tengamos más o menos una noción de qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy. La presentación del libro se titula Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Jorge Veraza es licenciado en economía, maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es profesor de tiempo completo en la UAM Iztapalapa en el área de psicología social, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, fue coordinador y profesor del seminario de Capital en la Facultad de Economía en la UNAM. Fue galardonado con el 7º Premio Libertadores al Premio Crítico 2012 por su obra del reencuentro de Marx con América Latina en la época de la Declaración Civilizatoria Mundial. Es creador y escritor de diferentes libros en materia social e histórica. Por favor, doctor, el escenario es de usted y les pido el más caluroso de los aplausos. ¿Está prendido? Muy bien. Muy buenos días. Bueno, pues ya son las 12 tarde, ¿no? Qué gusto estar con ustedes. Y vamos a abordar un tema muy importante, muy interesante, el de Cuauhtémoc en nuestra vida nacional, especialmente el de su asesinato por parte de Hernán Cortés, y el de dónde están sus restos, ¿no? Y la licenciada en psicología Teresita Ochoachi nos va a presentar el tema, y yo luego lo voy a comentar para profundizarlo. Nos va a presentar el tema precisamente de que se encontraron los restos de Cuauhtémoc en 1949 en un pueblo de las montañas de Guerrero, se llama Izcateopan. Hoy se llama Izcateopan de Cuauhtémoc porque el 28 de febrero, el 26 de septiembre de 1949 se dio la noticia de que se habían encontrado ahí los restos de Cuauhtémoc, pues después de una investigación de casi 8 meses llevada a cabo por la profesora Eulalia Guzmán, también doctora en filosofía. Bueno, entonces de esta gran hazaña científica nos va a dar noticia la licenciada Teresita Ochoachi. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta presentación explico
Explicaré brevemente el recorrido que Eulalia Guzmán llevó a cabo para desenterrar los restos de Cuauhtémoc en el poblado de Izcatiopan. Hago esto como una reivindicación a la figura de la gran paleógrafa Eulalia Guzmán y por otro lado su análisis crítico de nuestra historia, no desde la visión cortesiana de Hernán Cortés, sino desde la tradición de Izcatiopan como base del estudio, uniendo así la verdad científica con la verdad del pueblo. El 2 de febrero de 1949 se hizo la aparición pública de 2 documentos manuscritos firmados con el nombre de Montolinía, en los cuales se decía que los restos del último Tlatoani mexica descansaban debajo de la iglesia de Santa María de la Asunción en Izcatiopan. Esto creó gran revuelo en los medios de comunicación, por lo que el INAH decidió mandar a Eulalia Guzmán a revisar la veracidad de la noticia. Eulalia llega el 17 de febrero de 1949. Lo primero que hace fue analizar los documentos. Se da cuenta de que eran copias apócrifas, con equivocaciones y enmendaduras. También se asombra de que es un escrito con fundamentos y concordante con las referencias más eruditas y difíciles de consultar sobre la conquista y Anáhuac, imposibles de falsificar en cuanto a su contenido. Decide continuar la investigación y lo siguiente que hizo fue visitar los lugares cercanos: Pachivia, Romita, Tenanguillo, Pipincatla, Telolapu, a recoger información guardada por la tradición oral, los relatos de los ancianos, en compañía de Salvador Rodríguez Juárez. Así, de febrero a agosto, fue reuniendo la información que había sido conservada en secreto de padres a hijos durante más de 400 años, siendo el último don Florentino Juárez. La tradición oral decía que Moctezuma y Huicamina venció al pueblo de Izcatiopan. Posteriormente, el pueblo se rebeló y volvió a ser vencido bajo el mandato de Ahuizo, el señor de México. Presos, el señor de Izcatiopan junto a su hija Cuayautitali, la madre de Cuauhtémoc, fueron llevados a Tenochtitlan, donde Cuayautitali conoció al príncipe Ahuizo, o sea, hijo del Tlatoani Ahuizo, y de esa unión nació Cuauhtémoc. Posteriormente, cuando llegó el momento de peligro en la capital, en 1519, Cuauhtémoc fue llevado a Tenochtitlan para su defensa. Fue nombrado Tlacatecutli de Tlatelolco, pues el señor de Tlatelolco estaba cautivo, lo tenía preso Hernán Cortés. Posteriormente se vuelve Tlatoani de la Triple Alianza cuando muere Cuitláhuac. Fernando de Alba Estrisóchitl dice que Cuauhtémoc era nativo de Tlatelolco, hijo de la princesa Iyacapatzin y del Tlatoani Ahuizo, para que llegara a ser Tlatoani de Tenochtitlan. Sin embargo, genealógicamente, los tiempos no tienen sentido. Siguiendo esta lógica, Cuauhtémoc sería mucho mayor. Lo que le interesa a Estrisóchitl es afirmar a toda costa que Cuauhtémoc es de Tlatelolco, porque así se podría negar la veracidad de los restos. Pues, ¿por qué estarían en Izcatiopan si es nativo de Tlatelolco? Siendo esto una narrativa negacionista pro-cortesiana. Después de vencido en la guerra de conquista, 4 años después, en 1525, Cuauhtémoc es llevado a las Higueras en la expedición hecha por Hernán Cortés. Fue colgado junto a 9 señores.
Una vez alejados del lugar, después de 13 días, Tetzilacatzi, compañero de infancia de Cuauhtémoc, y 30 guerreros chontales desertaron y regresaron al lugar donde estaba el cuerpo de Cuauhtémoc para darle sepulcro en el pueblo materno. Lo envolvieron en hojas olorosas y en tilmas, y por caminos complicados, después de 40 días, llegaron al pueblo, donde le dieron sepultura en el palacio de los abuelos. En diciembre de 1529, Motolinía llegó a Izcatiopan para evangelizar a los indígenas y también buscaba por órdenes de Carlos V el paradero de Juan de Tecto, fraile que había sido ahorcado en la expedición de Cortés. Motolinía mandó desenterrar y enterrar los restos del joven Tlatoani en un sitio más central del pueblo, sobre el cual se levantaría después la iglesia de Santa María de la Asunción en Izcatiopan. Entre tanto, se creó una capilla donde se le rindió culto. Una vez obtenidos suficientes indicios, Eulalia Guzmán decidió empezar la excavación, con la ayuda del gobernador de Guerrero y no de Lina, pues dijeron que no había suficientes fondos. Y al excavar, se encontró una placa oval de cobre que decía 1525-1529, Rey E.S. Cuauhtémoc. Debajo de ella, los restos del joven Tlatoani y algunos huesos de otros entierros de otras personas, probablemente frailes, pero el 85% de todos los huesos era de un solo cuerpo. Esos huesos tenían quemaduras en el metatarsiano del pie derecho, cicatrizado en vida. También es importante de notar que el momoxtle de 20 toneladas de piedra de roca que estaba sobre la tumba fue colocado para ser inviolable. El hallazgo de los restos de la tumba del joven Tlatoani comprobaba la autenticidad de la tradición oral y los documentos escritos. Más de un año se dieron a la luz nuevos documentos, 5 documentos de la época colonial, entre 1609 y 1768. Estos documentos fueron escritos por indígenas que aprendieron a escribir, aunque con mucha torpeza. La tradición oral de Izcatiopan dice que Motolinía se llevó 2 aprendices indígenas con él, a los que les enseñó español, a leer y a escribir. Y estos aprendices fueron los encargados de enseñar a los oriundos de Izcatiopan. Por eso, los documentos fueron difíciles de leer, pero Eulalia logró entender las copias aclarando el contenido. A grandes rasgos, confirmaba que los restos de Cuauhtémoc estaban debajo de la iglesia de Santa María de la Asunción y debía de mantenerse en secreto. No solo mantener el secreto de los restos, sino del idioma, pues en Izcatiopan se hablaba chontal, al igual que Cuauhtémoc, por lo que podían sospechar que de ahí era el joven originario. Otra cosa que afirman en los documentos es que Moctezuma fue asesinado por Hernán Cortés de forma deshonrosa e injusta, lo que negaría el dicho sobre que Moctezuma fue asesinado por una pedrada arrojada por su propio pueblo. El gran trabajo que brevemente resumo en este escrito es el de una mujer sumamente especializada y que aún con las pruebas científicas hechas por ella y por otros 20 científicos especialistas, entre ellos Alfonso Quirós Cuarón, estas pruebas fueron intentadas negar por 3 comisiones de Lina y ninguna lo logró. Pero llegaron a concluir que no había suficientes pruebas para afirmar que sí eran los restos de Cuauhtémoc.
Por tanto, no hay suficientes pruebas para negar que no lo sean. Eulalia Guzmán fue seleccionada para revisar la veracidad de los documentos, porque era la mejor paleógrafa de México. Entre 1936 y 1940, Eulalia comenzó una indagación por la Comisión de la Secretaría de Educación Pública, que emprendió en busca de documentos sobre la antigüedad mexica en acervos de bibliotecas como Berlín, Viena, Milán, Florencia, Roma y el Vaticano. Cuando acabó su recopilación, centró su trabajo en el manuscrito que encontró en la Biblioteca Nacional de Viena, los originales, las cartas de relación de Hernán Cortés. En 1940 inició su trabajo de paleografía del manuscrito por orden del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y por propia iniciativa inició la crítica del texto, para la que nadie como ella contaba con la preparación y los elementos adecuados. Terminando su trabajo en 1947, la reconstrucción paleográfica del manuscrito, la rectificación de los múltiples errores de la versión publicada hasta entonces y la confrontación del texto de Cortés con las fuentes existentes, hacen de la nueva edición crítica, la de Eulalia Guzmán, la más autorizada por su calidad científica. Como dije, Eulalia era una mujer sumamente capacitada en su área e hizo un trabajo completamente científico, el cual ha sido ninguneado por muchos historiadores e hispanistas. ¿Por qué buscan negar a toda costa este hallazgo? ¿Qué intereses hay en medio? Dejemos esto para una siguiente conversación. Gracias. Bueno, la licenciada Teresita Ochoa Chi nos acaba de introducir al tema, ¿verdad? Y tenemos que se hizo un gran descubrimiento de un gran héroe mexicano, Cuauhtémoc, de sus restos en 1949, pero el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que la envió a Izcateopan a que hiciera la investigación, primero está de acuerdo con que toda la investigación está bien hecha y que incluso Alfonso Caso, el doctor Alfonso Caso y el ingeniero Ignacio Marquina, que era el director del INA en ese entonces, pues contestan a la prensa que está reunida en el pueblo porque se ha dado la noticia de que se encontraron los restos de Cuauhtémoc. Entonces les preguntan que qué opinan y dicen uno y otro que toda la investigación está muy bien hecha y que ya sabíamos que la profesora Guzmán era una gran investigadora y que lo ha vuelto a mostrar. Pero sin embargo, días después se le voltean a saber por qué y dicen que empiezan a cuestionar la investigación, que los documentos son falsos, que a lo mejor también falsificaron la tumba y así. Y entonces montan una primera comisión, la comisión Marquina-Zavala. Marquina porque el director del INA se llamaba Marquina, y Zavala porque el director de la comisión era un gran historiador, Silvio Zavala. Y bueno, también se la conoce como la Comisión Express, porque en 15 días tuvo listo el dictamen. Fíjense, no pudo ser un dictamen negativo, que es lo que querían, sino nada más dubitativo.
dijo, pues no podemos decir que no son, que son, tampoco podemos decir que no son, no tenemos pruebas científicas suficientes. Bueno, Eulalia Guzmán, sabia de que le iban a hacer esta jugarreta, llamó en su auxilio a algunos científicos amigos de él para que, además de la demostración científica general que ella había hecho de la autenticidad del hallazgo, ¿cómo se hace una demostración científica general del hallazgo de unos restos? Pues los documentos dicen que en el altar mayor, debajo del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, se encuentran los restos de Cuauhtémoc. Pues dicen, ¿no? Puede ser verdad, puede ser mentira. Bueno, pero esos documentos también dicen que muchos viejos de la zona saben este secreto. Hay una tradición oral. Entonces, pues hay que pasar a investigar. Después de los documentos, hay que ir a preguntar a los ancianos de Pachivia, de Teloloapan, de Pipicatla, de Tenanguillo, de otros lugares alrededor de Izcateopan y del mismo Izcateopan. ¿Qué saben ellos del asunto? Pues después de 450 años, A Cuauhtémoc lo asesinó Cortés en 1525 y estamos ahora en 1949, cuando se van a encontrar sus restos. Bueno, entonces Eulalia Guzmán llama a todos los ancianos que supieran algo, los reúne, platica con ellos. Pues unos dicen, pues que ahí hay un tesoro debajo del altar mayor, un tesoro muy preciado, podríamos decir, ¿verdad? Pues no, ellos decían, hay un tesoro, no diciendo si era metáfora o era literal de que allá había un tesoro. Nomás se acordaban de que les habían dicho que allá había algo muy grande, muy importante, pues un tesoro. Otros ancianos decían que pues allí estaba enterrado un rey, quién sabe quién, nomás un rey. Pero otros ancianos y ancianas decían con toda claridad que ahí estaba enterrado nuestro rey Cuauhtémoc. Entonces, nótese, la tradición oral a lo largo de los siglos había guardado el secreto, había guardado memoria del evento de que habían enterrado a Cuauhtémoc. Pues parte lo había guardado exactamente y otro pues más o menos, ¿no? Entre que se les olvidó que era Cuauhtémoc y luego que era pues nomás el rey, y luego pues no el rey sino algo muy grande y querido, un gran tesoro. Así fue como se fue moldeando la tradición oral en estas tres maneras. Bueno, entonces fíjense, Eulalia Guzmán tiene ahora un dicho escrito, lo de los documentos guardados por la familia Juárez de Izcateopan, y tiene también un dicho oral de todos estos ancianos, y estos dos dichos coinciden. Entonces Eulalia Guzmán dice, pues ahora, según el método científico, hay que pasar del dicho al hecho. Hay que hacer la excavación debajo del altar mayor de la iglesia para ver si es cierto lo que dicen los ancianos y lo que dicen los documentos. Y entonces le escriben a Ignacio Marquina, al ingeniero Ignacio Marquina, que es el director del INAH, le escribe pues que así están las cosas. Y entonces Marquina le dice, pues sí,
metodológicamente es lo que corresponde, pasar a la excavación, pero fíjese usted que ahorita no hay fondos para hacer la excavación de algo tan importante. No, a mí se me hace que hay algo, hay gato encerrado. Pero bueno, eso fue lo que contestó. Pero el gobernador de Guerrero ya se había interesado por el asunto, pues porque era de Guerrero, porque a lo mejor le caía bien Cuauhtémoc, y sobre todo, algo muy inmediato, él estaba terminando su gubernatura y no había sido muy buena su administración, y ya quería terminar pues poniéndose una estrellita aquí en la frente, ¿no? De que, fíjate, él propició que los restos de Cuauhtémoc se encontraran. Entonces le dijo a Eulalia Guzmán: mire, si el Instituto Nacional de Antropología e Historia no puede financiar, el Estado de Guerrero financia la excavación, y por eso fue que se hizo la excavación. Bueno, entonces comienza la excavación y total que encuentran los restos de Cuauhtémoc, tal y como la licenciada Teresita Ochoa Chin nos describió. En este libro se llama Cuauhtémoc negado, porque lo están negando. A través de negar los restos auténticos de Cuauhtémoc, pues niegan al tal Cuauhtémoc, pero ese tal Cuauhtémoc es un héroe muy importante de todos los mexicanos, no nada más de los aztecas o de los mexicas, sino de todo México, de 130 millones de mexicanos, de muchos pueblos indígenas, de muchos, mayormente mestizos somos, o algunos criollos, algunos franceses, algunos alemanes, algunos gringos que viven aquí y se vuelven mexicanos. Mexicanos de identidad nacional y Cuauhtémoc, ese es un tema muy importante. Y también se trata en el libro, porque pues va todo unido: la investigación científica, arqueológica, la investigación de antropología física, es decir, el reconocimiento de los restos óseos, de medicina legal, que también es otro camino para reconocer los restos óseos, de química, de física, de matemáticas, para analizar la placa de cobre oval que dice Rey E.S. Cuauhtémoc, Rey, excelentísimo señor, pues como se hablaba, Cuauhtémoc, no Cuauhtémoc, y con acento, ¿no? Sino como se oía, como los indígenas de Izcatiopan hablaban. Bueno, entonces, vean ustedes, aquí se pone en juego nuestra identidad nacional, pues como en el caso de muchos héroes, Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, pero en mayor medida. Cuauhtémoc es un héroe muy importante. No porque fuera azteca o mexica o chontal, ahora sabemos que era mexica chontal por su padre y su madre. Su padre, el hijo de Ahuizotl, del Tlatoani Ahuizotl, y su madre, Cuayautitali, nacida en Izcatiopan. No por razas de pueblos, sino porque de entre todos los pueblos de Anáhuac, cuando llegaron los invasores españoles y lograron aliarse con muchos pueblos de aquí de Anáhuac a través de amenazarlos de muerte. A ver, ¿cómo amenazas de muerte para que sea eficaz? Amenazas de muerte a la gente mediante muerte. Y es como se hace: pues matas a 5 o 10 o 100, y los que quedan vivos dicen: ah, cabrón, ¿sí? Ese es amenazar de muerte mediante muerte.
Ese es el método político y militar que se acostumbraba en Eurasia, tanto en Asia como en Europa. Se sigue haciendo así, ¿eh? Bueno, entonces esa regla, esa manera, ese método fue el que trajo Cortés y amenazó a muchos pueblos y se le fueron uniendo, y entonces hacían cálculos, bueno, así nos salvamos, pero a lo mejor hacían el cálculo político de que a lo mejor pues podemos cogobernar con este aliado, Cortés y su ejército, en todo Anáhuac. Hacemos una alianza con Cortés y gobernamos nosotros en lugar de que gobierne la Triple Alianza. Eso, no había un imperio, el imperio azteca, eso es una mentira. Había una Triple Alianza, 3 pueblos comunitarios basados en Calpulis, 3 pueblos comunitarios basados en Calpulis: el pueblo mexica, el pueblo Acolhua, texcocano, y el pueblo Azcapotzalca o Tecpaneca. Se habían aliado en una triple alianza, una gran confederación de pueblos que llamaban a otros múltiples pueblos, xochimilcas, chalcas, cholultecas, etcétera, etcétera, los llamaban a una alianza comunitaria más grande. No había un imperio, sino una triple alianza comunitaria que expandía su dominio a través de alianzas comunitarias. Por ejemplo, una alianza comunitaria con Izcatiopan, un pueblo a más de 200, casi 300 kilómetros de la actual Ciudad de México, de lo que entonces había sido la México Tenochtitlan, ¿verdad? Bueno, entonces algunos pueblos amenazados de muerte, mediante muerte por Cortés, se aliaron con él pensando pues cómo habían sucedido los cambios de hegemonía o dominio en todo el valle, en Anáhuac. Pues habían sucedido mediante alianzas, como esta triple alianza. Pues ahora hacemos una nueva alianza y nosotros dominamos y nos quitamos de encima a estos asesinos, mejor nos hacemos aliados de ellos. Este fue el cálculo político, pero era un cálculo político, aunque inteligente, incorrecto. Porque ya había mostrado Cortés en múltiples ocasiones que era un gran asesino, esclavista, y venía por oro, así, pum, pum, pum. Y entonces este cálculo político no lo hicieron otros pueblos, y entre ellos tampoco el Tlatoani, Mexica, Cuauhtémoc, Mexica, Chontal, Cuauhtémoc, sino que dijeron: no, con estos invasores no se puede hacer ninguna alianza. Hay que resistir, sacarlos de aquí. Hay que resistir hasta la muerte. Y si somos vencidos, también después de estar vencidos, seguir resistiendo. Bueno, este es el cálculo político correcto que hizo Cuauhtémoc en contra del invasor. Y ese cálculo político correcto, pues no es de raza, no es de pueblo, sino es válido para toda nuestra historia. Todos los mexicanos somos mexicanos en un país independiente, precisamente porque hemos estado resistiendo contra los invasores. Pues sí, algunos mexicanos dicen: no, pues hay que aliarnos con los franceses. Oye, ¿por qué no te traes a un rey así con su barba bien chingona y que venga aquí? Se llama Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Bueno, pues le rompieron la madre.
la mayor parte de los mexicanos. Oye, ¿y por qué? ¿Y los gringos también? Y ahí tienes a Santana permitiéndoles, entregándoles batalla por batalla. Hasta que llegaron a la Ciudad de México y se quedaron con la mitad del territorio. Así que la enseñanza nos queda muy clara, tanto cuando hemos expulsado a un invasor como cuando nos han vencido y nos han cercenado nuestro territorio, nos deja una gran cicatriz. La gran cicatriz dice otra vez: el cálculo político de Cuauhtémoc era el correcto. Resistir a los invasores hasta la muerte. Bueno, en 1914 otra vez volvieron a invadir los norteamericanos por Veracruz. Y ahorita Trump, ¿cómo ven? Por eso es tan importante este cálculo político correcto, y por eso es tan importante hacer memoria de Cuauhtémoc, no hacer mentiras, no decir mitos de Cuauhtémoc, sino memoria. Exactamente, estos son sus restos. Ese fue una persona de carne y hueso, no fue un dios, no fue un rey, un emperador, pura mentira. Es que tenía sangre azteca y por eso. No, todo eso algo tiene que ver. No es lo importante. Lo importante es el cálculo político correcto, que no solamente lo pensó, sino que lo compartió con su pueblo y luchó. No solamente lo pensaron ese pueblo, sino que luchó, lo volvió práctica material en contra de los invasores. Y después de muerto Cuauhtémoc, lo siguieron llevando a cabo todas las etnias del país, todos los pueblos del país, también los que se habían aliado con Cortés, porque los traicionó al otro día de haber tomado Tenochtitlan. Y hubo que defenderse otra vez de la amenaza de muerte mediante muerte, apechugar, pero seguir resistiendo, hasta que en 1824 se acabó la Nueva España y comenzó el México independiente, con base en el cálculo político de Cuauhtémoc. Y todas las demás resistencias que ha vivido el pueblo de México ha sido con base en este cálculo político correcto contra los invasores de cualquier pueblo que quieran venir. Entonces, por eso es tan importante la demostración científica de que los restos de Cuauhtémoc y su memoria puntual, histórica, está ahí asentada justamente en la iglesia de Ixcateopan Guerrero. Pues, lo que ustedes quieran preguntar o decir o discutir. Muchas gracias. Si existe alguna pregunta, algún comentario, por favor levanten la mano y haremos llegar el micrófono hasta usted. De este lado tenemos una. Buenas tardes. Bueno, primero reconocer, me ha encantado la verdad la presentación. Tengo, una pregunta. Adelante. Hoy se cumplen 158 años del fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, allá en Querétaro, junto a merecido. y Miramón, muy merecido, hablando de reivindicar la resistencia. Preguntarle qué tanta influencia gubernamental hubo para que se reconocieran los restos de Cuauhtémoc en aquel 1949. Poca. La cosa fue del siguiente modo. Se dan a conocer el 17 de febrero, ¿verdad? Sí. De 1949, se dan a conocer los documentos, estos primeros documentos firmados por el fraile Motolinía, en donde dice que él reenterró los restos de Cuauhtémoc, que se los encontró en la casa de sus padres, donde lo llevaron los indígenas
de Izcatiopan, y él los reenterró más arriba, en la parte superior del pueblo, en el teocalli del pueblo, a un lado, y ahí luego ordenó que se erigiera una capilla y luego una iglesia. Entonces se conocen los documentos a principios del 49 y hay un gran revuelo en todo el país. Entonces, pues, el presidente de la República, Miguel Alemán, le dice al secretario de Educación Pública, Miguel del Gual Vidal, Manuel del Gual Vidal, le dice, oiga, pues a ver. Entonces el secretario de Educación Pública dice, pues al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que manden a una investigación, que se haga una investigación. Y entonces se reúne un conjunto de sabios, de investigadores prominentes, para ver a quién mandan, a quién envían. Bueno, pues el problema es, en primer lugar, no era de los restos de Cuauhtémoc, sino de los documentos, a ver si eran auténticos o no. Entonces se selecciona a la mejor paleógrafa que tenía México, que es la profesora Eulalia Guzmán. Entonces la envían a ella y a un equipo, y empieza la investigación un poco como platicamos, ¿va? Entonces, se fomenta en un inicio, el gobierno primero fomenta que se lleve a cabo la investigación, pero conforme las noticias son de que, pues sí, los documentos son auténticos, son copias, no son originales, pero son copias de documentos auténticos, dice Eulalia Guzmán en su dictamen, y por eso se sigue investigando. Investiga a la tradición oral y luego con los dos dichos pasa al hecho, tiene la prueba triangular científica de que ahí están los restos de los que hablan los documentos y la tradición oral. Entonces, ya cuando llegamos a ese punto, el INA dice, pues no, yo creo que hay que poner en duda, es decir, el INA como ventríloco del señor presidente, por orden presidencial. ¿Por qué la orden presidencial? ¿Cómo fue? ¿Llamada telefónica? ¿O hablaron directamente? Pues no se sabe, lo hicieron los oscurito. ¿Y por qué el presidente hizo eso? Pues por una llamada de la embajada norteamericana. ¿Y la llamada fue con 20 o así nomás? No, pues tampoco sé, también le hicieron lo oscurito, pero se notan muchos rastros de todo esto. Por ejemplo, el primer día, cuando Eulalia Guzmán, en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ante el pueblo reunido de Izcatiopan y periodistas locales, periodistas de todo el estado de Guerrero y periodistas de toda la prensa nacional están reunidos ahí, y algunas gentes más, en primera fila está el señor Sam A. Montaigne, que es el enviado de la embajada norteamericana. Al pueblito se hacen casi 2 días en ese entonces, ahora se hacen 4 horas, 3 horas desde México, desde la Ciudad de México. Bueno, pues está en primera fila escuchando, pero no solamente es el enviado de la embajada, sino es el jefe, el director de información de la fiebre aftosa. La fiebre aftosa, así como acaba de suceder con el gusano barrenador, pues el gobierno norteamericano pretextó que le había dado fiebre aftosa al ganado mexicano, y entonces que ya no permitía que se pasara el ganado mexicano a ser vendida la carne en Estados Unidos, sino que el negocio de la carne lo iban a tener los ganaderos norteamericanos. Bueno, entonces, como el pretexto para monopolizar el mercado era que el ganado mexicano tenía fiebre aftosa, entonces pues se generó una campaña contra la fiebre aftosa, el rifle sanitario, es decir, por sanidad se usaba el rifle para matar reses,
las reses mexicanas, millones de reses. Entonces el campo mexicano, pues tanto de los grandes ganaderos como de los ganaderos que tenían poquito ganado, estaba muy revuelto, estaban muy enojados los ganaderos mexicanos y todo el campo mexicano, todos los campesinos mexicanos. Ixcateopan es un pueblo campesino. Entonces la embajada quería saber cuál iba a ser la reacción si se encontraban los restos del jefe de la resistencia en contra de los invasores. O sea que era un tema, es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, a como ellos paranoicamente entienden lo que es la seguridad nacional de su país, de manera completamente equivocada, y por eso actuaron como actuaron, anticientíficamente, antipolíticamente, invadiendo y poniendo como títeres de su planteamiento al presidente de la República y a científicos renombrados del INAH, hasta la fecha. Un poco así estaría la cosa, ¿eh? Es una pregunta terrible, entonces pues yo te la sé, en resumen, pero así va la cosa. Sí, igual me regaña por la cita que voy a hacer, es que hace tiempo leí Luis González de Alba, escritor que falleció en 2016, escribió un libro llamado Las mentiras de mis maestros, y en él planteaba, ¿no?, que el descubrimiento de los huesos de Cuauhtémoc habían sido más que nada una maquinaria identitaria del gobierno priista de aquel tiempo, que quería construir una identidad. Inclusive él en un párrafo expone que Figueroa, el gobernador de Guerrero en ese tiempo, les dijo a los arqueólogos que estaban reunidos, que tenían supuestamente el dictamen de que eran los huesos de 7 individuos diferentes, que les dijo: si quieren salir vivos de Ixcateopan, van a salir y le van a decir a la prensa que es Cuauhtémoc el que está aquí. Entonces, por eso mi pregunta en ese sentido: ¿qué tanta presión hubo para que reconocen? No, pero usted me ha respondido. Voy a platicar eso. Muchas gracias. Sí, mira, el apoyo directo fue, como les acabo de platicar, fue ambivalente. Primero fomentaron la investigación y luego la quisieron negar a toda costa. Esa fue la verdadera actuación del gobierno mexicano, la más intensa y que sigue hasta la fecha. Bueno, ahora bien, en 1900 estamos hablando de el presidente de la República, Miguel Alemán, mientras que Luis González de Alba está hablando de Luis Echeverría, varios sexenios después. Y entonces, en ese momento, está insistiendo el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, le está insistiendo a Luis Echeverría. Luis Echeverría le tiene algunas deudas políticas, es presidente de la República, y entonces el gobernador dice: pues págame la deuda política que tienes conmigo, y ¿por qué no se arma otra vez una investigación, una nueva comisión? Se habían hecho 2 comisiones que no habían logrado, que no lograron negar que eran los restos de Cuauhtémoc, pero sí la pusieron en cuestión. Entonces la cosa estaba indecisa. Por eso el gobernador, y bueno, pues gente de Ixcateopan le insistía al gobernador, y el gobernador le insistió a Luis Echeverría que formara otra comisión, y entonces Luis Echeverría dice: ¿cómo no? Y forma la comisión, pero con el mismo tipo de investigadores, alumnos de Alfonso Caso, etcétera, etcétera, y que iban a tener un dictamen similar. Entonces, incluso en ese momento, pues también el apoyo gubernamental fue ambivalente. El gobernador del estado de Guerrero tenía interés personal, político y como guerrerense de que se hicieran las cosas, y entonces le pide el favor para que le conteste políticamente al presidente de la República. El presidente de la República no puede decir que no, pero deja las cosas en el lugar, vamos a decir, equivocado. Entonces, esto que es con matices y con ambivalencias y contradicciones, Luis González de Alba lo convierte en un pensamiento único, homogéneo. No fue así.
Cuauhtémoc ya estaba posicionado como héroe nacional. La identidad nacional, no solo el PRI, sino el PNR y el PRM, los antecesores del PRI, después de la Revolución Mexicana, lo habían estado estableciendo en el pueblo de México, incluso desde este tipo de identidad nacional estaba planteada ya por Porfirio Díaz mismo. El monumento a Cuauhtémoc que tenemos en el Paseo de la Reforma y Insurgentes en la Ciudad de México es justamente de 1887. Lo inaugura Porfirio Díaz para enaltecer a ese gran héroe nacional. Eso ya estaba posicionado, ¿okay? No se requería construir el mito de la identidad nacional. Ya lo habían intentado construir, en parte con mito y en parte con verdad. La identidad nacional no es puro mito y los héroes no son puro mito, como andan diciendo algunos historiadores que no lo son, ¿no? Entonces, un poco así es la cosa. Y se puede pormenorizar con más detalle cómo realmente estuvieron las cosas, pero estas son las grandes líneas del asunto. Sí. Sí, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues mucho gusto. Sí, podríamos estarnos exactamente. Mucho gusto de haber platicado con ustedes. Y la pregunta, interesantísima. Sí. Muchas gracias. Yo tengo que agradecerle, doctor, sí, porque justo como cuando inicié, que se decía que en ocasiones los doctores se quedaban en materia de la investigación, pero que usted lo proyecte con tanta pasión, es lo que conecta en realidad y es lo que perdona. La verdad es que gracias de manera personal, porque justo cuando escuché a un doctor en Templo Mayor, en la comunidad, que decía, pocos son los que quieren bajar del escritorio y llegar a la comunidad. Y por eso la arqueología empieza a limitarse cada vez con los recursos y tiene más de 30 años que no se baja recursos para arqueología con poder, justo porque no se quiere bajar a la comunidad. Y escucharlo el día de hoy con tanta pasión es algo que lo agradezco de manera personal. Muchas gracias.